Pues la idea de hacer esta clase es enseñar un poquito a escuchar los detalles que hay dentro de la música, que siempre están ahí, los oímos, pero no somos conscientes. Es como cuando ves un cuadro, tú ves el cuadro, te gusta muchísimo, pero no te das cuenta de qué es lo que hace que ese cuadro esté tan bien pintado, dónde tiene puesta la luz, o la perspectiva como está trabajada, tanto si es porque está muy bien trabajada, como si es porque está sacada de su contexto. No sé, pero como no somos capaces de verlo, pues no apreciamos esas cosas, nos quedamos con la impresión que nos da el cuadro. Con la música eso es así siempre, porque es mucho más intuitiva y normalmente no tenemos un vocabulario que nos permita hablar de música. Entonces sabemos lo que nos gusta, pero no podemos definirlo. Y muchas veces nos fijamos en la letra de las canciones, en que una canción es muy emotiva o que un cantante nos gusta muchísimo o cualquier cosa así. Pero no sabemos determinar cuáles son los elementos estrictamente musicales que hacen que eso nos toque la fibra. Vamos a dividir la clase en dos partes. Una es la melodía y la otra es la armonía. Y empezamos por la melodía, que ya sabemos todos que es esa línea melódica, un sonido detrás de otro, y que es normalmente con lo que nos quedamos. Cuando decimos que esta canción me gusta, nos quedamos con esa línea. Podemos imaginar melodías de 2 o 3 notas. Eso ya es una melodía. Desde el momento que podemos mantener una nota tenida y podemos cambiar, ya tenemos una melodía. Un ejemplo muy típico son las retahílas infantiles, que se usan, por ejemplo, incluso para la tabla de multiplicar, para aprender la tabla de multiplicar, para decir los números de la lotería, pero ahí os dejo una muy sencilla, ¿no? 1, 2 y 3, pluma, tintero y papel, para escribir una carta a mi querido Miguel. Estas notas son las de la lotería, son la, sol, mi. No sé si he afinado exactamente el sol, el la, el sol y el mi. Ya lo digo para todo el vídeo. ¿Vale? Lo que importa son siempre las distancias que hay entre un sonido y otro. Siempre es de lo que vamos a hablar, de la interválica, de los intervalos que hay entre un sonido y otro. Y eso es lo que hace que suene así, no la altura exacta. Luego hay canciones que tenemos muy conocidas y que son maravillosas, que están hechas prácticamente así. Un ejemplo que os pongo aquí es Aguas de marzo, que es una pedazo de canción de Antonio Carlos Jobim y que dice, además, al oír solamente la primera parte sin acompañamiento ni nada, es evidente que la melodía es muy simple. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é un resto de toco, é un pouco sozinho, é un caco de vidro, é a vida e o sol, é a noite e a morte, é un lazo al sol. Está claro, ¿no? Siempre lo mismo. Lo que importa en esta canción es que debajo de esta melodía hay una armonía que va cambiando, pero eso es lo que va en la segunda parte. Entonces ahora quedaros con esa curiosidad. El siguiente paso podría ser hablar de melodías que solo tienen 5 notas. La famosa escala pentatónica, que es un poquito como considerada la escala más antigua, está presente en todo el planeta. Y es muy típica de la música china. Todos la evocamos a la música china, o japonesa, o de Indonesia, de todas esas partes, pero muchas veces hablamos de la música china porque es la que conocemos. Y porque en Oriente es la escala que se utiliza. En cambio, por ejemplo, en la música española prácticamente no está presente. Entonces, voy a cantar una estrofa de una canción de María Elena Walsh, que es una escritora y poeta argentina, y esta canción es una canción infantil, pero habla de China, y entonces ha utilizado la escala pentatónica para que oigamos cómo suena. Entonces, fijaros en ella. Y a la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Y a la luna baja en tobogán, revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una cañita de bambú, se la lleva a su club. Tiene un saborcito chino, ¿verdad? Pues es por eso, es porque solo está hecha con la escala pentatónica. Y lo que tiene muy de especial la escala pentatónica es que no tiene semitonos. Entonces ya tengo que entrar aquí con este vocabulario fino de cómo medimos nosotros los intervalos. Tenemos dos distancias estándar
En nuestro sistema podría haber más, solamente voy a hablar de lo habitual, que es el sistema habitual para nosotros. Que por ejemplo no es el del flamenco o no es el de otras músicas. Entonces la distancia estándar grande es el tono y la distancia estándar pequeña es el semitono, que es justo la mitad del tono. Bueno, pues los semitonos son muy importantes porque generan atracción, tensión. ¿Qué quiere decir tensión? Pues que cuando tú pasas por una nota que está a distancia de semitono de otra, tienes necesidad de ir hacia esa otra nota. Luego lo vamos a ver. Esta escala no tiene semitonos, con lo cual no hay esa tensión. Puedes descansar y puedes parar en cualquier sitio. Por eso, cualquiera os podéis poner a probar en las teclas negras del piano, a improvisar. Las teclas negras del piano son 5 y ya es una escala pentatónica. Cualquiera que se ponga a tocar entre las teclas negras libremente le va a quedar bien. Le va a quedar bien porque como esta escala no tiene unas normas definidas porque no tiene semitonos, pues le va a funcionar lo que toque. Voy a tocar un poquitito. Ya está. Suena oriental totalmente, ¿verdad? Pero nuestro sistema real, el que nosotros usamos, es el sistema de 7 notas. Escalas que llamamos diatónicas, porque tienen tonos y semitonos. Estas escalas ya las empezaron a construir los griegos de antes de 5 siglos antes de Cristo, los griegos de la época de Pitágoras, que estudiaron los sonidos, las armonías, las escalas, la física del sonido, la estudiaron muchísimo. Y como en tantas cosas, como en la filosofía, como en el arte, como en tantas cosas, nuestra cultura musical viene de los griegos también. Y de hecho muchas de las palabras que usamos en música vienen de ellos. Por ejemplo, la palabra anacrusa. Ellos tienen una sistematización de las escalas que llaman los modos griegos. Luego en el canto gregoriano hay otra sistematización de las escalas que son los modos gregorianos. Y ahí pasa una cosa curiosa, por si alguien se pone a investigarlos, que es que cuando en la Edad Media hay un momento que empiezan a rescatar los modos griegos, pero no lo hacen exactamente bien. No coinciden con los nombres que ahora utilizamos, porque nosotros ahora seguimos usando, lo voy a tocar rápidamente, el modo que llamamos dórico, o el modo que llamamos frigio, del cual sí que vamos a hablar, porque solo tocarlo ya suena español muchísimo, ¿no? Bueno, pues todos estos modos, el modo lidio, todo eso son palabras griegas. Entonces, los seguimos usando los nombres, pero aplicados a otras escalas. Entonces, simplemente hay que tener cuidado con eso. Yo siempre que nombre alguna escala, la voy a nombrar con el nombre que usamos ahora. Lo importante de estos modos es que en cada uno de ellos, esa interválica de tonos y de semitonos está colocada de manera distinta. Y eso es lo que le da la sonoridad diferente. De la misma manera que si cogemos un arroz, no es lo mismo echarle sal, que echarle tomate, que echarle curry, que echarle leche y canela. Y es el mismo arroz, el sabor le cambia con lo que añadimos. Pues aquí pasa igual. Esos tonos y semitonos que están colocados de manera distinta hacen que la música suene distinta. No los oímos por separado. No sacamos el sabor de la sal separada del arroz. Pero si el arroz está soso o si está demasiado salado, se nota sin dudarlo, ¿no? Entonces esa sonoridad está ahí dentro. Y es lo que voy a intentar introducir un poquito. ¿Vale? Primero vamos a hablar del modo menor. No voy a decir por qué es menor y por qué es mayor, ¿vale? Porque eso requeriría una explicación de estos intervalos que digo, pero más extensa. No es la idea ahora, ¿vale? Vamos a hablar del modo menor, vamos a intentar saborear un poquito. La primera canción que voy a cantar un cachito es una canción antigua del siglo XV de Juan de la Encina, que es un escritor y compositor español, y es una canción que por las notas que tiene suena antigua. Suena antigua porque no es el modo menor que nosotros ahora utilizamos, sino el modo menor antiguo. Voy a intentar improvisar un poquito al principio de una manera natural, como nosotros cantaríamos en modo menor, por así decir, y luego hacer la canción, a ver si podéis apreciar un poquito en qué punto es algo diferente.
Si toco la canción, la escala, es la escala de la menor. Y la llamamos así en función de esos tonos y semitonos que tiene dentro. Cuando hace "ay triste que vengo, vencido de amor", esa sonoridad, lo que ocurre ahí, no es moderno. Y luego, este final, "maguera pastor", es muy importante, es donde usa el semitono, y el semitono se empieza a usar en esta época para terminar, porque claro, creas esa tensión, ¡ay!, se acabas. Y entonces se usa, lo que pasa es que en esta época casi como que pueden acabar en cualquier nota de la escala. No tienen todavía esa seriedad que tenemos nosotros de decidir que hay que acabar en una nota, ¿no? Bueno, espero que hayáis podido notar un poquito esa sonoridad. Y esta es aún más especial, porque la escala que utiliza es un poquito la que justifica el origen de la escala española. Es una canción sefardí. Y es una canción que tiene una distancia en su escala que rompe lo que acabo de decir hasta ahora. Siempre he dicho que las escalas diatónicas que usamos tienen o bien distancias de tono o bien distancias de semitono. Pero en este caso va a haber una distancia de tono y medio, lo que los músicos decimos una segunda aumentada. Las segundas aumentadas son muy difíciles de cantar porque no son habituales en nuestras escalas. Y bueno, pues son muy típicas de la música más árabe, y en la música española aparecen un montón, porque la música española, la escala, lo que llaman la escala española, pues tiene una influencia árabe, y esa influencia árabe se ve aquí, en estas distancias. Entonces voy a cantar un trocito de la canción y espero que notéis un poquito ese punto. Mucho, ¿no?, ese dibujo, porque ahí cuando hace "a las 3 tenía amante y a las 4 me casé", ese dibujo tiene esa distancia y suena español y suena árabe, o sea, suena español pero hacia lo árabe. Ahora vamos a lo que es la música más tradicional para nosotros, porque esto es música antigua,
Pero estos modos, estas escalas se van evolucionando y al final, cuando empieza a aparecer la armonía es la superposición de sonidos. Cuando podemos poner un sonido a la vez que otro, aparece la armonía y entonces empieza a haber unas leyes, digamos, que nos permiten organizar qué sonidos quedan bien con otros. No cualquier sonido unido va a funcionar, ¿no? Y ahí surge toda la armonía y surge un lenguaje musical más complejo, que es el europeo, digamos, porque nuestra música se basa en esto. Los compases se simplifican, las melodías, los modos se simplifican. En el gregoriano llega a haber 12 modos, nosotros tenemos 2, pero es que la complejidad armónica es muy grande, con lo cual esa es la parte que ganamos cuando oímos la música de Beethoven, ¿no? Entonces, el modo mayor, por fin, que es el que todos conocemos, ¿no? Superviviente de la Edad Media, pero no era de los más importantes. Pero llega un momento que se va haciendo el más habitual y es el que tenemos. Aquí hablo del modo mayor y las tensiones. Y las tensiones se refieren a los semitonos. Esos semitonos que hacen que necesitemos ir hacia la nota que está pegada al otro, como si fuera un agujero negro. Imaginaros un agujero negro, vamos alrededor, no pasa nada, pero como pasemos demasiado cerca, ya tenemos que llegar al agujero negro. Esa es la ley, digamos, ¿no? Entonces, con los semitonos pasa lo mismo. Nosotros podemos movernos por la escala libremente, pero como lleguemos a un semitono de una nota importante, necesitamos caer en ella. Por eso, si pensamos en la escala de Do solo tiene 7 notas, pero no la podemos cantar, porque esa nota está cargada de tensión y necesita llegar ahí. No podemos cantar solo las 7 notas, ¿vale? El Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, que necesita llegar al Do, ¿lo habéis que se quede ahí colgado? Bien, pues el Si recibe la nota que ocupa ese lugar, porque si empezáramos en vez de empezar en Do, empezáramos en otra nota, coincidiría otro nombre, eso no tiene importancia. Lo que importa es el efecto que produce. Bueno, pues esa nota es tan importante que se llama sensible. Con ese nombre está claro que es muy, muy importante. Entonces, la escala del modo mayor, una característica que tiene muy importante es que está sensible y luego los tonos y los semitonos, como están ubicados. Para que sintáis esto, voy a hacer un pequeño juego con unas canciones muy conocidas que están en modo mayor y las voy a cambiar al modo menor. Para que sintáis cómo al cambiar esos semitonos y tonos por dentro cambia radicalmente. Igual que sea el arroz, en vez de echarle sal, le echamos canela. Y nos sale otro plato que no tiene nada que ver. Entonces, la primera canción de la que voy a hablar, que es muy chula, me encanta por esto, es Adiós con el corazón. Adiós con el corazón tiene una cosa muy especial, que es que cuando llega esa sensible, no resuelve, que es como decimos los músicos, cuando llegamos por fin a la nota principal decimos que ha resuelto la tensión. No resuelve, sino que vuelve. Entonces, claro, crea congoja. Lo hace aquí. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo. Pues esa nota es el Si. Sol, mi, sol, fa, sol, la, sol, si, sol, fa, mi. Y en vez de resolver, se queda con esa tensión y vuelve. Entonces, claro, la canción es súper expresiva. Entre otras cosas, por eso. Lo que quiero ver precisamente aquí es cómo la expresividad de la música depende de estos detalles musicales. No de que diga adiós con el corazón. Evidentemente, no le pega ni otra letra. Tiene que haber una unión entre eso. Ahora voy a hacer, como he dicho, voy a cantar una canción que está en modo mayor, una canción muy conocida, y luego la voy a cantar en modo menor. Esto no se puede hacer con todas las canciones porque no todas van a funcionar, pero esta funciona. Os puede resultar extraña porque, claro, si estáis habituados a verla de una manera, lo otro no es la canción. Claro. Pero la melodía funciona y, sin embargo, cambia de carácter completamente. Estas son las manadas.
Adiós con el corazón, que es una canción que sentimos muy emotiva y con un punto de tristeza, porque ahora de una despedida ya hemos visto por qué es tan expresiva, está en modo mayor. Así que no hay por qué relacionarlo, pero cuando ponemos los dos modos juntos, como ha pasado aquí, directamente uno menor y directamente uno mayor, aparece ese efecto. La otra canción que voy a hacer es a la inversa, está en modo menor y luego la voy a hacer en modo mayor, que se llama Tres hojitas madre. Tres hojitas madre tiene el árbol, la una en la rama, las dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie, Inés, Inés, Inesita, Inés. Y ahora voy a hacerla de modo mayor. Navales en aire meneo avancé, navales en aire jaleo avancé, jaleo avancé, jaleo avancé, Inés, Inés, Inesita, Hay compositores que a veces aprovechan mucho estas cosas para transformar una canción en medio de una obra. Y es una cosa muy, muy interesante, porque causa un efecto brutal cambiar el modo de una melodía en medio de una obra.